aprovechando que está aquí en Bengolea, justamente Alberto, en la gira que ya has realizado por todo el país o gran parte del país. Es un muy importante recorrido, cosa que en verdad debiéramos tener informaciones también aquí. Digamos, el Congreso debiera preocuparse justamente de tener ese tipo de recorridos permanentemente e informar, ¿no es cierto? Dos cosas parecen que te han impresionado mucho, ¿no es cierto? Cómo van a ser las elecciones este domingo, el nivel de corrupción, que parece ser verdaderamente escandaloso, y también allí, una vez más, la inacción de los otros poderes, ¿no? Sobre todo el Poder Judicial, que parece ser realmente un invitado de piedra. A ver, balance. Sí, a ver, varias cosas. Primero, para corregirme, lo anterior no fue en Arequipa, fue en el Colegio Emblemático de Trujillo, donde vi este drama, y aprovecho para decirlo, a ver si los trujillanos hacen algo y arreglan este problema. Lo segundo, sí, yo desde que asumí la labor de congresista no he parado de viajar, porque a veces se olvida que una de las tareas del congresista es la representación, y la Constitución dice que uno es representante de la nación, no de la jurisdicción que lo eligió. Y entonces me puse como objetivo tratar de llegar al último rincón del país para ver qué es lo que está pasando y para poder usar la palabra con propiedad cuando sea el caso. Ya lo he hecho un par de veces. Ahora último intensivamente porque quería ver de cerca el proceso electoral, no en Lima, no por televisión, quería verlo. Y he encontrado muchas cosas. Una de esas es la que apunta, así que te contesto. El nivel de corrupción es impresionante. Los niveles de dinero que se gastan en la campaña son impresionantes. Que uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta plata? Son fortunas las que se están gastando. Muchas de ellas provenientes de movimientos regionales, que es lo que convoca más la atención, porque digamos un partido político organizado, mal que bien, convoca donaciones, ¿no es cierto? Pero no, son movimientos que aparecen de la nada bajo un caudillo y que tienen un dineral que están gastando en todas partes. Ahí hay una llamada de atención. Esto vinculado, para seguir con la pregunta, Raúl, a niveles de corrupción que aparentemente llegan también en todos los niveles. En Ancash, que más que ir a ver a las autoridades, yo he ido a hablar a ver a la población, he entrado a todos los lugares que he podido, Ancash, por ejemplo. Recorrí la provincia de Huaylas, la provincia de Carhuaz, me acuerdo mucho de las conversaciones con gente en Pueblo Libre, en diferentes lugares. Disculpen si no me acuerdo de nombres exactos, pero, por ejemplo, muy indignados con el tema de César Álvarez, porque el Congreso de la República no había sancionado ya o no había emitido ya un informe. Yo trataba de explicarles y les decía, espérate, o sea, pídele al Congreso eficiencia, no puedes pedir al Congreso que rápidamente saque un informe. Además, el Congreso no va a sancionar, el Congreso va a emitir un informe, es el Ministerio Público quien debe sancionar. Pero más allá de la anécdota de esta ofensa, inmediatamente después te respondían y te decían, no quisiera hacerle propaganda a nadie, y voy a votar por fulano de tal, que es más o menos el mismo perfil de Álvarez. Entonces yo los miraba y decía, pero no te entiendo. Waldo Ríos va a ganar. No puede ser. Waldo Ríos. No, eso sería una ofensa a la democracia, sería una ofensa al país. Eso tenemos que decirlo con toda claridad. Este señor fue un tránsfuga, montesinista, vendido con dinero, ¿no es cierto? Ahora resulta que no se puede ni siquiera decir eso. En Ancash nadie lo puede decir porque creo que querelló a un periodista y le ganó la querella. Bueno, este señor se vendió por plata cuando era congresista, desprestigió al Congreso de la República, desprestigió su región y ahora pretende ganar ofreciéndole a cada familia pagarle 500 soles. O sea, eso no lo puede permitir el sistema. El sistema tiene que defenderse. Para que coman un pollo a la Pero brasa. tiene que cambiar entonces la regla de juego. Tiene que cambiar esa regla de juego. Tenemos que salir a decir estas cosas. Yo me siento como representante de la nación, como congresista, en la obligación de decirlo, de advertirle a la gente de Ancash y decirle no puede ser. O sea, tenemos que defendernos. En Cajamarca. Tenemos que defendernos. No por su posición antiminera está procesado, está procesado por delito de corrupción. Exacto. Así es. Y la gente lo pasa por alto. Pero mira Lima, ya no vayamos a provincia. Mira Lima con esta famosa encuesta que tanto se ha comentado, que roba pero hace y... Hay una plata perversa también. Si eso, roba, pero si eso, por más perversa que sea la pregunta, es un perfil que algún limeño puede aceptar, en el interior no es diferente, es más o menos lo mismo. Y lo peor aún, en muchos casos ni siquiera se capta con claridad este límite entre lo corrupto y lo que no lo es. Entonces, eso me preocupa porque nos pone a la democracia en peligro. Hay una situación aquí importante en lo que tú vienes señalando, y es que, en efecto, estos liderazgos inmorales han tenido la habilidad, sin embargo, de presentarse como defensores de la regionalidad frente al centralismo. Es verdad. Vieja discusión en el Perú permanentemente. Si uno quería ser candidato hoy elegido al Congreso por Apurímac, tenía pues que rajar de Lima y decir que Apurímac está haciendo que Lima es maldita. Entonces, allí hay una cosa que no está funcionando, ¿no es cierto? Y lo segundo, en verdad, una pregunta es,
¿quiénes otros voceros hay frente al gobierno regional, puesto que no existe una asamblea parlamentaria, que sería una de las formas de control? La propia auditorías que haga el Estado debieran ser conocidas, divulgadas, etcétera, porque la población en sí, en el fondo, lo que ve es que ese señor que ha tenido dinero ha hecho cosas no porque él sea un genio, sino simplemente porque ha tenido dinero y de ahí ha sacado sus buenas tajadas. Pero lo real es que no, la población no percibe que eso es esfuerzo de todo el Perú. Cree que eso es esfuerzo del señor. Ahora estaba yo escuchando las propagandas de los candidatos de Arequipa y es una cosa impresionante. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a darme... ¿Quién es este? No quiero calificarlo, pero él, ¿qué cosa es un enviado del cielo? Exacto. Un iluminado. Un iluminado y además, ¿de qué dispone en el fondo? Exacto. Un servidor. Bueno, entonces, la demagogia tiene un cierto fundamento, porque hay en el fondo un desencanto con respecto al regionalismo y el proceso de descentralización. Es un desencanto largo, que tiene raíces profundas, sería muy largo explicarlo, pero que tiene una consecuencia que hay que comenzar a desnudar. Ya son 20 años de fracaso de los movimientos regionales y de los grupos locales y de los grupos independientes, 20 años de fracasos. Y seguimos con el discurso de hace 30 o 40 años de que los partidos políticos, ese discurso valía para los 80, en donde la realidad peruana era otra, con una crisis económica espantosa, con Sendero Luminoso, y en donde es verdad, hubo 10 años de democracia en donde partidos políticos gobernaron, pero hasta ahora se sigue pensando en eso y no nos hemos dado cuenta que desde la pésima prédica de Fujimori, que destruyó prácticamente la institucionalidad política en el Perú, desde allí lo que ha seguido es que los gobiernos regionales han estado capturados y las alcaldías por movimientos locales que no le responden a nadie. Ahí el caudillo es el jefe, amo y señor, no le responde a nadie. Nadie lo fiscaliza, ¿no es cierto? No tiene ningún tipo de control, pero además no tiene ningún tipo de apoyo para la gestión ni de coordinación con nadie. Lo que tiene es muchísima plata y no hay tampoco mucha claridad entre la población de la cantidad de dinero que se ha repartido. Entonces comenzamos a tener esta realidad perversa, que además es aún mucho más difícil si vemos la atomización que se produce, porque este mismo fenómeno que se da a nivel regional, se da a nivel provincial y se da a nivel local. Entonces tú tienes un mapa después en donde dices, el gobierno regional tiene una bandera, el de la provincia tiene otra, el de la municipalidad local tiene otra, ¿no es cierto? Y entre todos es un todos contra todos, medio difícil de entender y en donde es muy difícil salir adelante. Por eso es que el Perú no progresa. El Perú no progresa porque tenemos un diseño político muy mal armado y tenemos que comenzar a institucionalizarlo. Cuando yo quiero curarme acudo a la institucionalidad médica, si quiero construir casas acudo a arquitectos, ingenieros, hay instituciones. Para hacer política no puedo ir donde alguien que nació ayer con un poco de plata en el bolsillo y quiere ser alcalde. Tenemos que institucionalizar la política en el Perú o no tenemos futuro. Muy bien.